Por eso agradecemos a Antonia Bix, quien es de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que nos va a dar una serie de antecedentes respecto a lo que muchas veces se ignora. ¿Cómo estás, Ignacia? Bienvenida. Antonia, perdón. Te cambié el nombre. Muchas gracias por la invitación y feliz de conversar de estos temas, porque tal como dices tú, a nivel mundial 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia, lo que equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas al año. Por tanto, este día, en el fondo tan especial, ¿no es cierto?, de la concientización, como bien dices tú, sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y un llamado a evitar, ¿no es cierto?, esto. Y desde donde estoy yo hoy, que soy gerenta de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, hablo, ¿no es cierto?, desde los que estamos al final de la cadena, recuperando materiales, reutilizando, compostando, desde acá, ¿no es cierto?, desde esa mirada del sector privado que hace estas acciones, y que en el fondo tenemos varios socios en nuestra, digamos, varios miembros de nuestra asociación que se dedican a recuperar, transformar, por ejemplo, estos residuos orgánicos en compost, por ejemplo. En compost, ¿qué es el compost? Es la tierra de abono. O sea, hay que pensar, por ejemplo, los restos que de la producción de cualquier vegetal, de cualquier alimento. En esa producción se va a perder mucho al inicio, se va a perder mucho en cuanto a la venta y se va a perder también en nuestras casas. Entonces te fijas que hay 3 lugares en que se va a desperdiciar alimento y que de alguna forma hay que recuperarlo o transformarlo o derechamente también evitar, ¿no es cierto?, ese desperdicio. Y ahí, como te contaba, desde nuestra asociación, varios de nuestros miembros se dedican o a recibir, ¿no es cierto?, estos residuos orgánicos y transformarlos en compost, o transformarlos quizás en algún ingrediente para, por ejemplo, luego hacer pellets de animales, de mascotas. En el caso particular, como te comentaba, tenemos a Harmony, que es un socio nuestro que recibe 2.000 camiones al mes de residuos orgánicos, por nombrar de fondo uno de nuestros socios. Sí, Antonia, vamos a ir a lo particular. Y claro, en lo general, lo que decías tú, 1/3 de la comida en el mundo se pierde. Pero claro, cuando a uno le dan ese dato, piensa que es la comida que desperdiciamos en los hogares. Y hace muy bien tú el punto, que es desde que comienza la cadena de producción hasta que llega finalmente a nuestra casa, mientras, y es un punto que siempre hay que tenerlo en consideración, cerca de 2.000 millones de personas en el mundo no se nutren como corresponde. Vale decir, hay seres humanos que consumimos más de lo que debiésemos e incluso nos damos el lujo, entre comillas, de desperdiciar la comida, mientras hay gente que sufre de aquello. Ya, y una vez, y es lo que nos vamos a centrar nosotros, que ya llega el alimento al mercado, a la feria, a nuestros hogares, viene este proceso, siempre poniendo hincapié en que lo primero es reducir, ¿no es verdad? Que ojalá no nos sobre la comida, no se tenga que botar. Pero muy bien tú nos das el ejemplo de cuando ya tenemos este alimento acá. Y es interesante, por ejemplo, eso del pellet de animales. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo trabajan ustedes, además, como asociación, para que esto tenga una segunda vida, una segunda oportunidad? Bueno, te comentaba, por un lado se puede hacer, ¿no es cierto?, el compost, tierra de abono, que es gran parte del trabajo, 100% del trabajo que hace Harmony, pero tenemos otras empresas como Ecofeed, que recibe, por ejemplo, todos los panes, las tortas, etcétera, que se dan de baja en los supermercados o en las mismas empresas, los fideos que nos salieron bien, etcétera. Y bueno, nosotros hemos hecho cápsulas explicativas de esto, porque es bien interesante ver en menos de 2 minutos cómo funcionan estas empresas. Reciben todo esto, imagínate una gran cocina, o sea, todo en tamaño gigantesco, donde hay en el fondo una gran batidora donde se secan y se trituran todos estos panes, fideos, pasteles, etcétera, que llegan, se secan, se les hace todo un proceso y termina en una harina bien fina, que es una harina que es perfectamente comestible para animales y, como te contaba, puede ser utilizada directamente o comerse directamente así por los animales, o puede ser un ingrediente
más para los pellets, y eso es el trabajo que hace Ecofeed, por ejemplo. Pero yo te diría que eso, claro, es lo que hacemos nosotros desde el sector privado, y hay un llamado también desde el sector público. Sí, hay que recordar que en Chile hay un Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Esto es un trabajo donde hay hay más de 50 organizaciones que participan. Esto está liderado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, y ahí ocurre algo también bien espectacular, que son los bancos de alimentos, tal como señalabas tú también. Cuando llega esto a la feria, ¿no es cierto?, hay muchas personas que hoy también están tomando conciencia que se pueden recuperar todo lo que se vota, ¿no es cierto?, en la feria, que es muchísimo, se puede recuperar o se puede donar, y ahí entran los bancos de alimentos o también las iniciativas individuales de las personas por recuperar gran parte de estas frutas y verduras, y los bancos de alimentos, en caso particular, también donan a fundaciones, por ejemplo, a la Fundación La Rosa, Fundación de Niños, etcétera, que recibirán esta alimentación, le harán algún proceso y se pueden transformar en sopa. Hay iniciativas también de la sociedad civil, ¿no? Bueno, más están las fundaciones como Disco Sopa, que también se dedica a recuperar esto, y se hace una fiesta de la recuperación y se comparten recetas de cómo recuperar todo esto que para muchos es un desperdicio y para otros es alimentación sana y buena. Podrá estar fea, ¿no es cierto? Hemos visto también iniciativas en otros países que no le digas que no a la fruta fea o la fruta machucada, y recupérala, hiérvela y está perfectamente buena. Todas estas iniciativas, como te decía, es como labor de todos, ¿no? Desde nosotros, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde nosotros del sector privado y desde el sector público con este comité. O también no hay que olvidar que Chile tiene una estrategia nacional de residuos orgánicos, donde también se quiere apuntar, tal como dijiste tú al inicio. Cuando uno abre la bolsa de basura de nuestras casas, el 58% de lo que está ahí es residuo orgánico. Entonces, que no tiene por qué terminar en un relleno sanitario, es perfectamente rescatable, compostable. Entonces, ahí también hay una estrategia país de cómo pasamos de un 1% de lo que se recupera y se composta en nuestra casa, un 1%, cómo pasamos a un 66% quiere llegar esta estrategia en un plazo al año 2040. Entonces yo creo que es un esfuerzo mancomunado de todos de reducir esta cifra tan dramática, como hemos dicho, de que un tercio se pierde, toda esta cadena se pierde muchísimo. Sí, nos vamos a alcanzar, obviamente, en nuestro programa a hablar de todo el trabajo y lo que ustedes engranan, ¿no? Coordinan. Pero si nos puedes dar, por ejemplo, redes sociales o la página en donde se pueden ver, por ejemplo, esas cápsulas que decías tú que nos enseñan. Por supuesto. En nuestra página de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que es su sigla ANIR, ANIR.cl, tenemos videos. En videos relacionados los va a enviar directamente a nuestro YouTube, o simplemente buscar ANIR en YouTube, ANIR, y podrán ver todas nuestras cápsulas de 2 minutos donde mostramos qué están haciendo estas empresas para recuperar y darle una segunda vía o reincorporar todos estos residuos orgánicos a la tierra, a través de compost o a través de un subproducto, como les contaba, estas harinas para consumo animal. Antonia, ya se nos acaba el tiempo, pero si nos pudieses contar así como las cosas más curiosas o menos, o que la gente menos se imagina en que se transforman estos residuos orgánicos en una segunda oportunidad. A ver si nos puede hacer como una listita, porque, por ejemplo, eso de la torta, de los pasteles, transformarlos luego en insumos para comida de animales, lo encuentro genial, y hay mucha gente que no sabe de esto. Exacto. Yo te diría que eso ese es el más curioso y el que más dijimos que teníamos que mostrar, porque uno no se le ocurriría que quizás el pellet que come tu perro o tu gato, quizás la mitad o una décima parte de eso puede venir de estas harinas recuperadas y que tienen un proceso, por supuesto, avalado ambientalmente y en temas de salud, donde quizás detrás había un pastelito, una media luna o algo que se había dado de baja o que ya no se pudo vender, por ejemplo, en algunas de estas cadenas, ¿no es cierto?, donde se venden tortas y pasteles. Entonces yo te diría que ese es lo más curioso y lo más lógico, si pensamos también ambientalmente, es que lo que definitivamente no se puede recuperar y se transforma, como decimos, en residuos orgánicos, lo más lógico es que vuelva a la tierra. ¿Y cómo vuelve a la tierra?
a través del compostaje, de un proceso, ¿no es cierto?, de descomposición en que se transforma en tierra de abono. Es decir, que eso mismo después ustedes lo pueden echar a su plantita. Puede ser que el abono que tú hayas comprado sean residuos orgánicos de quizás qué casa o de quizás qué restaurante que se descompuso y se transformó en tierra de abono que luego pudiste plantar y alimentar tu planta o las plantas de tu comuna, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar, si no es una forma, bueno, ¿cómo lo volvemos a insertar al sistema? Esa es la lógica detrás también de una economía circular y de ser más sustentable, ¿no es cierto? De tener menor impacto con lo que hacemos y lo que desperdiciamos. Todo se transforma. Antonia Vix, Antonia, no me equivoco de nuevo, muy amable, muchas gracias por introducirnos a este mundo y de seguro vamos a estar en contacto para seguir ampliando estas posibilidades que se le dan, en este caso, a los residuos orgánicos en nuestros hogares. Muchas gracias por estos minutos.